Mi nombre es Rolando Nervi, yo soy médico del Hospital Regional Río Gallegos, del Servicio de Terapia Intensiva. El servicio de terapia intensiva del hospital es tradicionalmente una terapia polifuncional, eso quiere decir que atiende todo tipo de patologías, desde las cardíacas, posquirúrgicas, politraumatismo, respiratorios, que es lo que ahora nos está ocupando, la parte de neurointensivismo. Es un servicio que habitualmente tiene entre 8 camas, que fue lo tradicional y para lo cual se preparó la dotación de personal actualmente, y ya desde el año pasado, un poco más, tal vez 2 años, se está trabajando con otras 5 camas anexas, también de manera polifuncional, por ahí dando más soporte a la parte del servicio de hemodinamia, que fue una ampliación importante en nuestra comunidad. Y ahora desde ya, le diría a fines de febrero, que estuvimos viendo con distintos profesionales, no solo del servicio, sino también del hospital, del área de epidemiología, los enfermeros fundamentalmente, gente de limpieza, gente del departamento de control de infecciones que tiene el hospital, empezar a prepararnos ante la situación que se estaba dando a nivel mundial, y empezamos a preparar tanto el recurso humano como la infraestructura, dando ciertas pautas de crecimiento de la terapia intensiva, cómo ir programando la expansión en el caso de que nos tocase acá en Río Gallegos. Fue todo un proceso, hubo muchas recomendaciones a nivel internacional o a nivel mundial, donde nosotros en los meses de febrero, marzo, abril la veíamos por televisión, lo que primero nos dio tiempo de prepararnos en la parte científica, de estudiar, de ver qué es lo que se hacía, que funcionaba en otros lugares. Y después, con la dinámica de la pandemia, realmente tuvimos como una desilusión, porque todas las cosas que se empezaron a hacer al principio, después no todas fueron efectivas, y hubo que recambiar el tratamiento de los pacientes y basarse mucho en la experiencia de otros países o algunos estudios y la aplicación del tratamiento compasivo, que es lo que habitualmente o lo que fundamentalmente se está haciendo con pacientes afectos de COVID. Tratamiento compasivo son tratamientos que se usan en medidas extremas o en la situación de pandemia que tenemos ahora, que no está respaldado completamente por una experiencia científica o no hay a largo plazo comprobación de que sea efectivo ese tratamiento, así que es una situación para nosotros bastante compleja, porque estamos haciendo cosas que asumimos que van a ser beneficiosas, que tienen fundamento teórico, científico, pero que en el tiempo todavía no sabemos si realmente van a ser efectivas. Dentro de eso, el hospital, aparte del servicio de terapia intensiva, que como les decía, pasó de tener 8 camas después a 14 y ahora actualmente entre 20 y 24 camas, de las cuales eso lleva a una ocupación de terapia de más del 120-130%, porque les repito, la ocupación habitual serán 8 camas o 14 y ahora estamos con 18 a 20 camas ocupadas. Con el apoyo del Ministerio de Salud de Nación, el Ministerio de Salud de la provincia, se consiguió recurso técnico, equipamiento, respiradores, monitores para ir ampliando el servicio. Y bueno, lo que no tenemos ni nosotros ni ninguna otra repartición en la cual está afectado el COVID es la suficiente cantidad de recurso humano. Ni médicos, ni enfermeros, ni asistentes como puede ser la gente de laboratorio, de limpieza, porque se ve sobrepasado el sistema en la cantidad de enfermos que se ven afectados al mismo tiempo. Puntualmente con lo que es la patología del COVID, nosotros tuvimos que reaprender a trabajar de una manera particular, porque son pacientes que son extremadamente infectocontagiosos. La transmisibilidad del virus a través de la vía aérea o del contacto es como nunca nada antes se ha visto. De hecho, como sabrán, es la particularidad de la pandemia. Y lo que nos hizo a nosotros fue ir a extremar y aprender a retrabajar de vuelta en cómo vestirnos, cómo cuidarnos, cómo cuidar al enfermero que trabaja con nosotros, la carga de trabajo que implica eso, de estar trabajando con el equipo de protección personal, que a veces son 2 o 3 capas de elementos de protección, entre el guante, el camisolín, 2 barbijos,
una antiparra, una cofia, la protección facial, que implica ponérselos de una manera correcta, pero fundamentalmente el sacárselos bien para no contaminarse de esos elementos que ya están contaminados, para lo cual sí o sí necesitamos una persona que nos esté monitorizando en todos los momentos del trabajo habitual. También llega una situación de estrés para todo el personal bastante inédita, porque son pacientes muy lábiles, que uno los ve bien y de un momento al otro entran en situaciones de emergencia en las cuales hay que hacer las cosas de la manera más adecuada y más rápido posible, pero usando todo este equipo de protección personal que lleva un determinado tiempo en ponérselo, en estar listos para poder recibir el paciente, que la verdad cuando llegan a terapia intensiva están en un estado crítico y muchas veces muy difícil de estabilizarlos. Si bien estamos acostumbrados a la patología crítica, la particularidad de estos pacientes que llevan mucho tiempo el trabajo inicial en los pacientes. Si habitualmente podríamos haber estado 40 minutos, 1 hora trabajando en un paciente para estabilizarlos, estos son pacientes que a veces nos llevan hasta 3 o 4 horas, muy dinámicos. Tuvimos que modificar la sistemática de atención de los pacientes porque el 90% necesitan estar en una posición que se llaman prono, que es estar colocados boca abajo en la cama, conectados a todos los mismos monitores, el mismo respirador, las mismas sondas que se utilizan cuando los pacientes están boca arriba. Y es una situación bastante compleja de llevar, con mucha carga de trabajo para el enfermero, para la gente de kinesiología, y bueno, con el monitoreo que se utiliza mucho más estricto. Lo que vimos el mes de marzo, si no me equivoco, tuvimos un solo paciente que fue la señora Isolda del paraje de las Horquetas, que todo el mundo conoce, que le fue muy bien. A ella la tratamos según las normas existentes en ese momento, de las cuales ahora, de lo que se utilizó con ella, no se utiliza más nada de lo que se utilizaba en ese momento, y en el caso de ella tuvo un servicio de terapia intensiva exclusivo para ella porque se había dividido en 2 sectores, un área limpia, que es donde eran pacientes que no tenían sospecha ni estén confirmados en una infección por COVID, y un área roja donde estaban los pacientes COVID, que en su momento fue ella sola. A ella realmente se la atendió muy bien y con el pasar de los días, sobre todo en el último mes, el promedio de ingreso de pacientes graves a terapia está entre 2 y 3 pacientes por día, más lo que ingresan a la sala común, que también tiene un área respiratoria exclusiva. Y ya no existe la relación de enfermeros o médicos por paciente adecuada, ¿sí? Está superado el personal, tanto kinesiología, limpieza, el médico, el enfermero, la gente, los extraccionistas de laboratorio, por la cantidad de personas que estamos teniendo enfermas al mismo tiempo y todas graves en el mismo momento. Así que es una situación bastante tensa, bastante extenuante y preocupante, porque lo que vemos del servicio o desde lo que se ve del personal de salud en sí es que lamentablemente la comunidad no acompaña en esto. Se sabe que a mayor circulación de gente, más circula el virus, más enfermos va a haber, peor resultado vamos a tener, y lo que vemos es que no estamos como sociedad acompañando al sistema de salud, a la gente enferma, porque se sigue circulando cada vez de manera menos solidaria o menos responsable. Para toda persona o toda sociedad, esto es una cuestión de responsabilidad individual. Yo por ahí, no es como subirse a un auto, a ir a 300 km por hora sin el cinturón y haber tomado una bebida alcohólica antes. Uno se está exponiendo a tener consecuencias adversas de sus propios actos, y en esto, que es una enfermedad infectocontagiosa, si bien no va a ser un trauma, sí las consecuencias son muy traumáticas, porque a la gente que le toca transitar la enfermedad de manera grave no la pasa bien, quedan con muchas secuelas, son muy difíciles de revertir y a largo plazo, y es una enfermedad prevenible con el lavado de manos, el uso del barbijo y el distanciamiento social, que es algo muy simple que lo puede usar
cualquier persona que no entiende, un chico en jardín de infante o un abuelo en la casa, es algo completamente comprensible lo que se está pidiendo y lamentablemente no lo estamos viendo y eso se ve reflejado en la cantidad de contagios diarios que está habiendo, que se han multiplicado, triplicado en los últimos días. Y la única explicación a eso es porque no se cumplen con medidas básicas, que es el distanciamiento social, y que es una cuestión de responsabilidad, en primer momento, una cuestión de responsabilidad individual. Más allá que el Estado, ya sea provincial, municipal o nacional, hayan dictado normas, si no se cumplen esas normas, no hay forma de detener esto. Ahora nos tocó a nosotros vivir de primera mano lo que se vio en otros lugares del mundo. Acuérdense de lo que pasó en Europa, lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, lo que pasó en Nueva York, que es uno de los principales lugares con mayor capacidad de respuesta ante una contingencia sanitaria. Ellos después de que tuvieron la tragedia de las Torres Gemelas, el sistema de salud de Nueva York fue un sistema modelo para tener una rápida respuesta y lo sobrepasó. Lo sobrepasó porque no hay capacidad en ningún sistema de contar con la cantidad de recursos humanos adecuado para atender la cantidad de pacientes que genera en el mismo momento la infección por COVID. Nosotros somos pocos, somos 5 médicos, de los cuales nos colabora otros 2 médicos del hospital, cubriendo parcialmente los horarios. Nos cuesta muchísimo a través de gestiones del Ministerio de Salud de Nación o propias, porque hablamos con colegas desde el aspecto personal que vengan a colaborar, y en estos 2 meses solamente han venido 2 médicos por un periodo corto de tiempo que no ha sido mayor a 10 días, porque lo que viene a ayudarnos acá descubre en otro lugar, y la verdad que no solo los médicos, sino los enfermeros capacitados o habituados a trabajar en este tipo de situaciones no abundan. Lleva mucho tiempo aprender a desenvolverse o trabajar bien en eso. Entonces el recurso ya previamente formado es escaso, además de que no somos inmunes al virus. Tenemos muchos colegas, más de 12 médicos han sido internados en el hospital, muchos enfermeros en un número similar también. Hemos tenido ya compañeros de trabajo, enfermeros, médicos o de otras áreas internados en la terapia intensiva o internados en la sala común, y que lamentablemente se han adquirido el virus trabajando en pos de la comunidad o en la comunidad que debería cuidarlos, y bueno, pasaron a ser de personal efectivo atención a ser personal que necesita atención médica. Lo que hace que, además de ser pocos, no seamos suficientes ante la tasa de contagio que tiene esta enfermedad.